Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, enseñando profundas verdades bíblicas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Y una vez más, es un placer ver a todos. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, queremos darles la bienvenida a nuestra clase. Y siempre nos gusta escuchar que sientes que estás sentado en algún lugar de la última fila. Y confiamos en que tomarás tus Biblias y las tendrás a la mano para estudiar junto a nosotros y comparar las Escrituras con las Escrituras. He estado fallando en mencionar en los últimos programas que tenemos todos los programas anteriores disponibles en video y en cintas de audio, así como en una pequeña página impresa. Hemos juntado 12 programas y hemos hecho un video de 6 horas. Así que cada pequeño libro tiene 12 programas, transcrito palabra por palabra. No están editados ni adornados. Son exactamente lo que ves, es lo que obtienes. Y si estás interesado en alguna de esas cosas, solo llámanos o mándanos una nota y te haremos llegar la información. Una vez más, nos gustaría agradecer a nuestra audiencia televisiva por su apoyo, por sus cartas, su aliento. Y solo alabamos al Señor por lo que ha considerado hacer con nosotros. Sabes, Iris y yo siempre estamos asombrados. Solo somos unos don nadie, lo sabemos. Sin embargo, ese es el tipo de cosas que Dios considera apropiado usar. Está bien, volvamos a 1 Tesalonicenses 4 y retomemos esta mentalidad del apóstol Pablo hacia estos nuevos creyentes, recién salidos del paganismo. Y estas cosas están escritas, por supuesto, como un aliento para nosotros, como creyentes, incluso casi 2000 años después. Está bien, ahora, verso 2. Porque ustedes saben qué mandamientos les dimos por el Señor Jesús. En otras palabras, como mostramos en la última parte del último programa, Pablo no se inventó estas cosas y, como dice en Corintios, no les traje un producto contaminado. Y recuerdas cuando estudiamos en 1 Corintios, te mostré, la palabra griega era que no te trajo un producto que era como vino que había sido aguado y vendido como un producto legítimo. Él dijo, no hice eso. No les traje algo que fuera menos que la verdad. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Ya que lo recibió directamente del Señor Jesús mismo, desde su lugar ascendido en gloria. Él no lo recibió de segunda mano de los 12. Él no lo recibió de ninguna otra fuente, sino directamente del Señor, ascendido. Está bien ahora entonces, verso 3, porque esta es la voluntad de Dios, incluso su santificación. Ahora, esa no es una palabra grande para asustar a la gente. La santificación simplemente significa un lugar de ser apartados, como la santidad también significa, y que somos un pueblo santificado, somos un pueblo apartado, no somos como el resto del mundo que nos rodea. Debemos ser diferentes, y como he dicho tan a menudo en nuestro programa, que el creyente no debe ser un raro, no debe ser algún tipo de loco, eso. El mundo se ríe de eso, pero nosotros debemos ser diferentes de una manera en que nuestro estilo de vida le agrade a Dios, en lugar de agradar al mundo satánico que nos rodea. Está bien. Así que ahora entonces en el verso 3, él trata con uno de los pecados que ha sido primordial, casi desde el primer día, y ese es la inmoralidad sexual, porque dice, esta es la voluntad, incluso su santificación, que deben abstenerse de la fornicación o inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes, no solo los diáconos, no solo los predicadores, no solo los maestros de la escuela dominical, sino cada creyente debe vivir una vida separada y santificada. Y de lo que está hablando aquí es que cada uno de ustedes debe saber cómo poseer su vaso en santificación y honor. ¿Y cuál es nuestro vaso? Mi cuerpo de carne. De hecho, cuando lleguemos a los versículos finales de esta pequeña carta a los tesalonicenses, él hará referencia a eso. De hecho, puedes ir a ello, lo volveremos a tocar cuando lleguemos a eso. No creo que sea hoy de todos modos. Pero en el verso 23 del capítulo 5, verso 23 del capítulo 5, aquí en 1 Tesalonicenses, todos lo tienen,
verso 23 del capítulo 5, donde escribe, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, los separe por completo. Y oro a Dios que su totalidad, espíritu y alma y cuerpo, ves, Dios está tan preocupado por lo que hacemos con este cuerpo de carne como por lo que hacemos en el alma y el espíritu. Nunca pienses ni por un minuto que a Dios solo le preocupa el elemento espiritual. Oh, no. Hemos sido dejados en este cuerpo de carne y es en el cuerpo, ¿ves?, donde promovemos el amor de Cristo al mundo, a nuestro alrededor. Está bien, ahora entonces, si regresan conmigo al capítulo 4, así que debemos controlar los apetitos de la carne de este cuerpo. Eso sería en honor y gloria del mismo Señor. Ahora en el versículo 5, él mira el otro lado de la moneda. No debemos, como creyentes, vivir en la lujuria del deseo de las concupiscencias, incluso como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora tienes que recordar de nuevo que en el mundo pagano en el que Pablo vivía y se movía, no había un verdadero sentido de moralidad, no había un verdadero sentido de honestidad y piedad, no sabían nada de eso. Sobrevivieron solo lo suficiente para mantener unida a su comunidad, pero en lo que respecta a tener integridad en la honestidad y demás, el mundo antiguo no sabía nada de eso. De hecho, estábamos hablando hace un momento, la mayor parte de nuestra cultura occidental no se convirtió realmente en lo que era hasta que el rey de Inglaterra promulgó la Carta Magna y tuvimos la Declaración de Derechos. Y así sucesivamente. Hasta ese momento no había nada parecido a eso. Y así todas estas cosas fueron impulsadas, por supuesto, por las enseñanzas de Pablo sobre la vida cristiana. Y eso es lo que ha hecho que la civilización occidental sea lo que es. Ahora recuerda, si no hubiera sido por el cristianismo, la civilización occidental no habría avanzado más allá que el resto del mundo, pero estas son las cosas que han hecho al mundo occidental progresiva como ha sido, productiva como ha sido, porque al menos hasta la historia reciente, incluso el mundo secular operaba sobre la base de una cierta cantidad de honestidad e integridad. Los que somos un poco mayores lo sabemos. No tenías que redactar un contrato de 10 páginas cuando hacías un trato. Las cosas se resolvían con un apretón de manos. Exactamente. Pero eso, por supuesto, se ha diluido y ya no es cierto, porque estamos volviendo a mucha de la moralidad y demás del mundo pagano. Está bien, ahora entonces volvamos al versículo 6. No, como viven los gentiles, sino que nadie sobrepase y defraude a su hermano en ningún asunto, porque el Señor es el vengador de todos, tal como también les hemos advertido y testificado. En otras palabras, el creyente tiene una cierta cantidad de protección de Dios, del mundo secular que nos rodea. Ahora, no digo eso solo porque seamos creyentes. De repente nadie puede tocarnos, nadie puede hacernos daño. Sabemos mejor que eso. Pero por otro lado, tenemos un cierto elemento de seguridad de que Dios está cuidando de nosotros. Y aunque Él puede permitir que Satanás nos toque, así como Satanás tocó a Pablo, le dio el aguijón en la carne, cualquiera que haya sido, pero no fue sin el permiso de Dios. Y es de la misma manera con nosotros. Nada puede tocarnos sin la voluntad permisiva de Dios, y así podemos descansar en eso. Podemos encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos. Está bien, ahora veamos. Verso 7, porque Dios no nos ha llamado a la impureza. Dios mío, no tendría que hacerlo. Ahí es donde estaba el mundo gentil de todos modos, y ahí es donde estaríamos de todos modos.
Pero Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Ahora, esa palabra santidad creo que muchas veces asusta a la gente. Oh, no quieren ser santos. Pero la palabra santidad no significa que de repente nos salgan alas y que seamos seres sin pecado, y que estamos por encima de la norma del cristianismo o del mundo, pero la santidad es simplemente estar apartado. De hecho, los utensilios en el templo, las palas, y limpiando las cenizas y las tenazas para levantar la carne sacrificial y demás, ¿cómo se les llamaba? Santos. Eran santos, porque debían ser usados para nada más. Y por supuesto, por eso Belshazzar tuvo problemas en el libro de Daniel. Él usó esos instrumentos que habían sido tomados del templo en Jerusalén y los usó en su banquete de borrachos. Y eso fue llevarlo demasiado lejos. Y así, la escritura apareció en la pared, ya sabes, mini tekel pars. Ha sido pesado en la balanza y hallado deficiente. ¿Pero qué lo provocó? Estaban usando instrumentos que eran santos para el Señor. Y creo que lo mismo se aplica, que si el mundo incrédulo toca a un creyente, mejor que tenga cuidado, porque Dios lo hará. En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, Dios intervendrá de tal manera que el mundo sabrá que el creyente está protegido por la gracia soberana de Dios. ¿Está bien? Ahora bien, verso 8. Por lo tanto, el que desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios. Ahora, creo que tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento que voy a usar. Quizás alguien diría, bueno, no es apropiado, pero yo creo que sí lo es. Y voy a llevarte de vuelta a Samuel, si puedo encontrarlo. Espero que pueda. No estaba planeando hacer esto, pero creo que estaría en 2. Samuel. Puede que tenga que retractarme en este caso, pero tiene que ser en Samuel, donde están exigiendo un rey. Tiene que ser en 1 Samuel, ¿no? Están exigiendo un rey. Versículo 8, capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8. Y por supuesto Israel ha estado bajo una teocracia. Dios los ha estado gobernando a través de los jueces, de los cuales Samuel, por supuesto, es el último. Samuel ya es viejo y sus hijos, por supuesto, no han sido lo que deberían haber sido. Y así esa fue la gota que colmó el vaso en Israel, que ahora ya habían tenido suficiente de estos llamados jueces. Y en 1 Samuel 8, versículo 1, 1 Samuel 8, versículo 1, ve, y la analogía es la misma. El mundo no ha cambiado. La naturaleza humana no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y sucedió que cuando Samuel era viejo, nombró a sus hijos jueces sobre Israel. Ahora, el nombre de su primogénito era Joel, y el nombre de su segundo era Abías, y eran jueces en Beerseba, allá en el Negev. Y sus hijos no caminaron en sus caminos, sino que se apartaron tras de lucre y aceptaron sobornos. Vaya, ¿cómo sonó eso? Política, ¿verdad? Y pervirtieron el juicio. Y luego todos los ancianos de Israel se reunieron, vinieron a Samuel a Ramá y le dijeron, he aquí, tú eres viejo y tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora haznos un rey para que nos juzgue o gobierne como todas las naciones. Pero a Samuel le desagradó esto cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Ahora mira lo que el Señor le dice a Samuel en el versículo 7. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ahora aquí está, porque no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado, que yo no debería reinar sobre ellos. ¿No es eso típico? ¿Ves? No estaban rechazando a Samuel. El hombre estaban rechazando al Dios bajo el cual Samuel trabajaba
Y es de la misma manera hoy en día. ¿Ves? No muestran su odio hacia el cristianismo por el cristiano individual. ¿Es el Dios del cristianismo lo que el mundo odia? Y por supuesto, están impulsados por las fuerzas demoníacas de el gran adversario Satanás mismo. Está bien, ahora, si vuelves conmigo otra vez, entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así que de nuevo Pablo dice, nuestros adversarios no nos desprecian personalmente como hombres, sino que desprecian a Dios, que también nos ha dado su Santo Espíritu. Otro versículo viene a la mente. Lo siento por eso, pero vamos a usar cada versículo de la Escritura que el Señor ponga en nuestra mente. Regresa a Romanos capítulo 8, donde Pablo lo deja tan claro. Y esto ayuda al creyente a entender nuestra posición en este mundo que nos rodea. ¿Por qué el mundo que nos rodea hace las cosas que hace? ¿Por qué tienen los apetitos que tienen? ¿Por qué aparentemente no tienen preocupación por lo que dice Dios? Parece que nunca piensan en la eternidad. Eso es en lo que tengo que pensar tan a menudo. ¿Acaso nunca piensan en la eternidad? ¿Acaso nunca se detienen a pensar en los horrores del lago de fuego que les espera? No, no lo hacen porque ves, ellos son anti-Dios y son los enemigos de Dios y por lo tanto nunca les entra en la cabeza. Está bien, ahora tú dices, ¿de dónde lo sacas? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 6 y 7, casi tengo que empezar en el versículo 5. Romanos 8 comenzando en el versículo 5. Porque los que son de la carne, es decir, el mundo no salvado que nos rodea, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, el versículo 6, porque tener la mente carnal o enfocada en la carne es muerte, muerte espiritual. No estamos hablando de la muerte física a los 70, 80, 90 años. Estamos hablando de la muerte espiritual. Porque tener la mente carnal es muerte, pero tener la mente espiritual es vida y paz. Porque aquí está, este es el versículo que quiero que veas. Porque la mente carnal es, ¿y cuál es la siguiente palabra? Enemistad. Ahora, ¿eso es solo otra forma de enemigo? Así que la mente carnal es enemiga de Dios. Ahora, no solemos verlo de esa manera, ¿verdad? Pero lo es. La mente carnal, la persona no salvada, es enemiga de Dios. O puede ser una persona perfectamente buena, un buen vecino, un buen padre, un buen miembro de la iglesia. Pero caer en su corazón, su verdadero pensamiento, su verdadero motivo, sigue siendo anti Dios. Eso es lo que dice el libro, no es mi idea. Es lo que dice, que la persona carnal o no salvada es enemiga de Dios y no está sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede ser, es imposible, es asombroso que el mundo se mantenga unido tan bien como lo hace. Realmente lo es. Cuando te das cuenta del paganismo abyecto del mundo antiguo y cuando te das cuenta del periodo de la historia humana desde entonces hasta ahora y con el vasto porcentaje de personas que no tienen preocupación por las cosas de Dios. Siempre ha sido un pequeño porcentaje y de nuevo siempre tengo que volver a las Escrituras para probar mi afirmación. El pobre viejo Elías pensó que era ¿qué? El único. Ahora, eso fue lo extremo, ¿no? Dios, soy el único. Ahora, si Israel tenía una población de alrededor de 7 millones, que era más o menos el promedio, Dios dice, no, Elías, no eres el único. Tengo una décima parte del 1%. Ahora no lo expresó en esos términos, pero ¿qué dijo? Tengo 7,000, pero mira, 7,000 de 7 millones, si sé hacer bien las cuentas, eso es solo una décima parte del 1%. Y eso es más o menos donde estamos hoy. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué porcentaje de la audiencia crees que alcanzas? Una décima parte del 1%.
Eso es lo que realmente creo que alcanzamos, incluso en un lugar como Tulsa, ahora equivocado, pero 0.1%. Eso es más o menos lo normal. Ahora, si retrocedes al diluvio, solo había 8. Esa es una cantidad infinitesimal. Y así, a lo largo de la historia humana, Dios nunca ha tenido más que ese pequeño porcentaje, ¿ves? Y por eso mantengo, y supongo que la gente piensa que estoy loco, y eso es su privilegio. Pero creo que si el rapto ocurriera hoy, el mundo seguiría mañana y nunca se daría cuenta de que faltamos. La mayoría de la gente nunca sabría que hemos desaparecido, o tal vez nuestra familia inmediata y tal vez nuestro vecino de al lado, pero el mundo no se va a dar cuenta de que faltamos. Va a ser una cantidad tan infinitesimal la que se irá, porque así ha sido siempre. De hecho, nuevamente otra ilustración que me gustaría usar. Después de que el Señor había trabajado en la tierra de Israel durante 3 años en su ministerio terrenal, y llegas al capítulo 1 de Hechos, ¿cuántos creyentes se reunieron allí en el día de Pentecostés? 120. 120. Y sostengo que eso fue todo lo que había en el área de Jerusalén, y ese fue el mismo Señor trabajando durante 3 años. Así que no te desanimes. No me desanimo, porque sé que al Señor no le importan los grandes números. Angosto. Es el camino. ¿Cuántos lo encuentran? Pocos. Ancho es el camino. ¿Cuántos lo encuentran? Lo máximo. Y así siempre tenemos que tener en cuenta estas cosas. Está bien, volvamos a nuestro texto entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y veremos que él continúa ahora entonces en versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, el amor de los creyentes por otros creyentes. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque ustedes mismos son enseñados de Dios a amarse unos a otros. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, los 10 mandamientos, ¿ves? Los 10 mandamientos ciertamente expresan que debemos amar a nuestro prójimo y no chismear y no codiciar y todas estas cosas. Así que ese es un concepto básico incluso del cristianismo, que debemos amarnos unos a otros. Entonces, el versículo 10, y él dice, de hecho lo hacen hacia todos los hermanos que están en Macedonia, el norte de Grecia. No se limitaba solo a Tesalónica. Y así, los hermanos de Tesalónica, sin duda, ya estaban comenzando a tener comunión con aquellos en Filipos y en Berea y otras áreas del norte de Grecia. Y era natural que los creyentes disfrutaran de la comunión con otros creyentes, y así debería ser. ¿Está bien? Versículo 10. Pero les suplicamos, hermanos, que aumenten más y más. ¿Qué significa eso? Debemos estar creciendo, como lo dice Pedro, en gracia y conocimiento. ¿Y cómo creces en gracia y conocimiento? Al alimentarse de la palabra. De aquí es de donde proviene, ¿ves? Y cuanto más hábil te vuelvas en el uso de la palabra, más maduro te vuelves en tu caminar cristiano, tu actitud, tu enfoque hacia todo lo que te rodea. ¿Está bien? Versículo 11. ¿Y que tú? ¿Cuál es la siguiente palabra? Estudia. Alguien me preguntó en una carta el otro día qué quería decir con referirme constantemente al estudio. Y creo que la otra palabra dice en comparación con meditar. Bueno, ahora sabes que las religiones orientales enfatizan la meditación, pero hay una gran diferencia entre meditación y estudio. Cuando meditas, simplemente vacías tu cerebro y tu mente, y cualquier cosa puede entrar de una vez. Y tenemos que tener cuidado. Mira, eso es algo que nunca olvidaré. Un misionero que regresaba de una de las naciones orientales, cuando todavía vivíamos en Iowa, había volado al aeropuerto de Chicago desde el extranjero, y él estaba caminando por uno de los pasillos del aeropuerto y vio a alguien allí, en una posición oriental de adoración y supuestamente meditando. Y entonces él dijo, simplemente me detuve. Él dice, lo empujé suavemente y le dije, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy meditando. Él dijo, debería decirte lo que estás haciendo.
estás abriendo tu mente a todas las fuerzas satánicas que están listas para entrar. Y él dijo, eso es lo que es. Eso es lo que la meditación realmente es para el mundo incrédulo. Ahora sé que como creyentes podemos meditar, pero aún así tenemos que tener cuidado, porque cuando meditas y simplemente abres tu cerebro y tu mente a cualquier cosa y todo lo que entra, son las cosas equivocadas las que van a encontrar un hogar, no las cosas buenas. Entonces, de todos modos, ¿cuál es la diferencia entre la meditación y el estudio? Estudio, sacas el libro y puede que tengas que conseguir una concordancia y puede que necesites algunas ayudas de estudio y estudias, comparas las escrituras con las escrituras y puedes pasar 2, 3 horas y se va como un chasquido de dedos. ¿Ves? Pero ¿cuántos creyentes se toman el tiempo para hacerlo? Como un tipo me dijo justo ayer, él dice, sabes, yo sé eso. La mayoría de los maestros de escuela dominical se preparan para su lección de escuela dominical el domingo por la mañana y no estoy señalando a ningún grupo en particular. Creo que es bastante común en todas las denominaciones. Ese maestro de escuela dominical saca su trimestral alrededor de las 9 de la noche del sábado, lo revisa para al menos poder leerlo sin cometer muchos errores, y luego el domingo por la mañana se pone de pie frente a su clase y lee de ese trimestral. O tal vez tengan una pequeña discusión. Y entonces, cuando mis estudiantes intentan entrar en la discusión, luego se enojan y dicen, ¿de dónde sacas ese tipo de cosas? Así que lo escucho todo. Pero escuchen, maestros de escuela dominical, no me importa quiénes sean, no te limites a mirar ese trimestral. Úsalo si es necesario como un pequeño apoyo, pero entra en el libro, estudia la palabra y prepárate, como dice Pablo de tantas maneras, a dar una razón por la esperanza de tu llamado. ¿Y cómo puedes hacer eso si no sabes lo que dice el libro? Porque aquí es donde está. Está bien, así que debemos estudiar comparando las escrituras con las escrituras para hacer. ¿Cuál es la siguiente palabra? Silencio. Vaya, eso va en contra de la mayoría de lo que estamos viendo y escuchando hoy, ¿no es así? Hoy en día no tienes un verdadero servicio de iglesia atractivo a menos que pongas la música a todo volumen y lo hagas sonar como un club nocturno. De hecho, estaba leyendo un libro hace un tiempo y eso es exactamente lo que este promotor de grandes iglesias estaba diciendo. Hola, dijo, antes de que comenzáramos a tener un programa de crecimiento de la iglesia, salí por la comunidad, a los diferentes clubes y bares y demás. Y él dice, ¿sabes cuál fue la primera cosa que noté? Nunca escuché música de órgano. Así que dice, lo primero que tienes que hacer es sacar el órgano de tu iglesia. Él dijo que al mundo actual no le gusta la música de órgano. Y así traes todas las otras cosas. Traes las guitarras eléctricas, el sistema eléctrico, eso eléctrico, y pones la música a todo volumen, entonces ellos vendrán. Pero eso no es lo que enseña mi Biblia. Mi Biblia enseña que el verdadero cristianismo es aquel que es silencioso, es contemplativo, es adorador. Y de nuevo siempre tengo que volver, creo que fue Elías. Él estaba de pie en la puerta de la cueva, y oh Dios, un pilar de fuego pasó. La montaña tembló en un terremoto y un ciclón pasó volando. Y cada vez que sucedía una de esas cosas, ¿qué decía el libro? Dios no estaba en eso. Dios no estaba en eso. Y luego Elías, estoy bastante seguro de que fue Elías, que escuchó una voz suave y delicada. ¿Quién estaba en la voz suave y delicada? Dios estaba. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Estamos viviendo en un día que está distorsionando las escrituras y Dios aún nos está admonestando a estudiar y a estar en silencio ante el Señor. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552,
o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick